Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 11 de abril, lunes santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este lunes santo iniciamos nuestra liturgia con la lectura del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. En esta primera lectura de este lunes santo, leemos esas palabras de Isaías que son tan importantes para poder comprender la pasión de nuestro Señor. Lo primero que hemos escuchado son esas palabras dirigidas al siervo de Dios. ¿Quién es el que cumple justamente esta profecía del siervo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Todas las palabras que estamos escuchando se cumplen plena y absolutamente en Él. Estos son efectivamente los poemas al siervo de Yahvé, al siervo de Dios. Miren a mi siervo, a quien yo sostengo. Es mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Estas palabras nos retumban porque son palabras que se han dado en esas epifanías del Señor, tanto en el momento del bautizo en el Jordán como en el monte Tabor. Esa voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo todas mis complacencias. Bueno, cuando nosotros leemos estas palabras, tenemos que tener siempre claro que a qué se refieren. Se refieren justamente al cumplimiento de esa profecía, de Isaías. Este es mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Esa palabra, tener las complacencias, lógicamente es una palabra profundísima en la teología trinitaria, para entender esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, cómo el Padre contempla al Hijo desde toda la eternidad y en Él haya toda su complacencia. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿En qué va a consistir la justicia del Señor? La justicia del Señor no va a consistir en la justicia de los hombres. La justicia del Señor va a consistir en justamente aquellos que han cumplido la palabra del Señor recibirán la justicia de parte de Él, que todos tendremos que responder a Él. ¿Cómo va a llevar a cabo esto? ¿Cómo va a hacer que brille la justicia en las naciones? No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea.
¿Qué quiere decir? Sin violencia, sin ninguna violencia, sin ejercer ninguna represión contra el otro, sin obligar a nadie, sin ser violento con nadie. Qué maravilla es escuchar estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es cómo se va a instaurar ese reino de justicia de Dios. No por la fuerza, no por la fuerza, no por la violencia. Siempre será una invitación de Dios, una invitación del Señor. El Señor nos invita justamente a tener este encuentro con Él y con su justicia. Promoverá así con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esa sin violencia no significa que no será una justicia firme. La justicia es firme en el Señor, pero no violenta. Es decir, aquel que pretenda justificarse, aquel que pretenda engañar, aquel que pretenda que de algún modo podrá infringir la ley del Señor y salir impune, bueno, se topará con la firmeza del brazo del siervo de Dios, del siervo de Yahvé. Esto dice el Señor Dios: el que creó el cielo y lo extendió, el que le dio firmeza a la tierra. En este momento, ¿qué es lo que está haciendo la profecía? Anunciando, oye, no es esto palabra dicha por cualquiera. No es una palabra dicha por cualquiera. Esta es palabra de Dios, de aquel que ha creado todas las cosas, de aquel que le ha dado aliento a la gente que habita en la tierra, respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Fíjate en estas palabras. Ese Señor que ha creado todo, fiel a su designio de salvación. ¿Para qué ha creado? ¿Para qué ha creado las cosas? No ha creado Dios el universo para su ruina. No ha creado Dios al hombre para su ruina. El deseo de Dios es la salvación del hombre. Nunca es el deseo de Dios la perdición. No es el deseo de Dios. ¿Por qué los hombres se pierden entonces? Porque lo desean. Porque ellos en libertad escogen su perdición. Mira qué importante. ¿Por qué? Porque no será con violencia la instauración de la justicia de Dios, sino con esa invitación, esa proclamación de la palabra. ¿Y quién la va a atender? La va a atender aquel que quiera escuchar, aquel que quiere efectivamente abrir los ojos y darse cuenta que lo que Dios quiere con todos sus mandatos no es otra cosa que mi salvación. ¿Por qué vale la pena seguir la ley de Dios? ¿Por qué vale la pena escuchar su palabra y esforzarse por ponerla en práctica? Porque es el modo en que Dios nos está mostrando el camino hacia esa salvación que Él desea para nosotros. Te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos y saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en la tierra. ¿Cuál es la misión del siervo de Dios? ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Constituir una alianza nueva con el pueblo. Esa alianza verdadera, esa alianza total, esa alianza definitiva, para ser luz de las naciones. Por eso el camino de Cristo es un camino de iluminación que abre los ojos a los ciegos. Y al abrir los ojos a los ciegos, ¿qué ocurre? Que salimos del cautiverio. Lo leíamos en el Evangelio de San Juan la semana pasada, cuando el Señor les decía: para que ustedes logren alcanzar verdaderamente la dicha, ¿qué van a tener que hacer? Perseverar en mis enseñanzas. El que persevere escuchando mis palabras, entonces será mi discípulo. ¿Y qué va a conseguir? Va a conseguir conocer la verdad.
Entonces, siendo mi discípulo en la perseverancia de la fe, el que crea en mis palabras, el que persevere en creer en mis palabras, será mi discípulo, y ese alcanzará la verdad. Y la verdad, ¿qué hará? Los hará libres. Ese es el camino de Cristo. La perseverancia en seguir su palabra, ¿para qué? Para ser iluminados en la verdad. Y esa verdad, ¿a qué nos conduce? A la liberación. ¿Cuál liberación? Le preguntaron a Jesús. La liberación de la esclavitud del pecado. Esa es la mazmorra de aquellos que habitan en tinieblas. La prisión y la mazmorra de los que habitan en tinieblas no es otra que la profunda esclavitud del pecado. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Son varias las cosas que nos comunica el Evangelio de lo que está ocurriendo 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua significa más o menos el lunes Santo. Por eso se nos ofrece justamente esta lectura. Son de aquellas ocasiones donde tenemos en el Evangelio una claridad respecto a la ubicación cronológica. Y entonces, 6 días antes de la Pascua, Jesús va a Betania. Hoy día podemos poner nuestro corazón en Betania. ¿Dónde? En esa ciudad donde vivía Lázaro, Marta, María. Lázaro, aquel al cual Jesús amaba tanto, amigo profundo. No conocemos el origen de esa amistad, pero sabemos que lo quería entrañablemente, y después de que ha muerto lo ha resucitado. Marta, como siempre, servía a la mesa. Lázaro estaba sentado junto a él, y María, en cambio, se dedica a realizar un acto de adoración al Señor. ¿Y qué hace? Toma entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. No le quiere ofrecer al Señor cualquier baratela. No quiere ofrecerle al Señor cualquier cosa barata. No quiere ofrecerle al Señor lo poco. Cuando uno tiene poco y le ofrece poco al Señor, bueno, está muy bien. Pero qué bonito es decir, oye, yo puedo ofrecerle al Señor esto, que es mucho, y hacerlo con la libertad del corazón, con la libertad del corazón de quien quiere efectivamente hacer un acto de amor al Señor. Oye, qué terrible es cuando las personas ponen tantas condiciones para las obras de Dios, pero no para sus propias vidas, para sus propios gastos. A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar a personas: ¿y por qué van a gastar tanto en la iglesia? ¿Y por qué van a poner esto? ¿Y por qué van a poner el otro?
Y tú vas a sus casas y resulta que tienen las mejores cosas colocadas en su hogar. Y uno dice, en la casa propia, claro, que qué bonito, yo coloco lo mejor que puedo. ¿Y qué le voy a ofrecer al Señor? Hay que tener mucho cuidado porque, mira, son tantos siempre los que hablan, ¿no? Preocupados de las riquezas de la iglesia. Y seguramente a ti te ha pasado escuchar esa bobería, que es una profunda bobería. Ay, si la iglesia vendiera todos sus bienes, entonces se acabaría la pobreza del mundo. Mentira. Mentira, mira, una persona que es capaz de repetir una frase tan tonta, solo puede ser porque es tonta. No hay otro motivo. No hay otro motivo. Oye, si uno se pone a ver, efectivamente en qué gasta el dinero el mundo, en qué gasta el dinero el mundo, es impresionante, ¿eh? Oye, cuando uno ve cuánto dinero se gasta en nada, bueno, solo por decir una cosa, ¿cuánto dinero se gasta en el fútbol? ¿Cuánto dinero se gasta en el fútbol? Ah, es un gran negocio, así es un gran negocio que genera millones de millones. ¿Cuánta comida se desperdicia en el mundo? ¿Cuánta? El problema de los pobres no es un problema de si la iglesia tiene o no tiene. El problema de los pobres es un problema del profundo egoísmo del corazón humano. Y qué bonito es cuando una persona dice, ay, es que si hicieran esto, hicieran el otro. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? María hace un acto de amor profundo. Y entonces con ese nardo, con ese perfume de nardo, ungió a Jesús en los pies, se los enjugó con su cabellera, la casa entera se llenó de esa fragancia. Y aparece entonces Judas. Fíjate bien, no vaya a ser que tú hayas sido alguna vez de aquellos que, ay, que la iglesia y que no sé qué. Fíjate en el lugar de quién se colocan. Judas. Judas, el que vendió al Señor por 30 monedas, el que traicionó a Jesús. Ese es el que reclama. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? La justificación que saca. El reclamo justificado. ¿Por qué? Porque está reclamando en verdad, como dice el evangelista, porque no estaba preocupado por los pobres, sino porque era un ladrón. Tenía a su cargo la bolsa y robaba lo que echaban en ella. ¿La bolsa de quién? La bolsa común de los discípulos, con lo que vivían Jesús y sus discípulos. Judas estaba a cargo de esa bolsa común y roba de ella. Es un ladrón. Mira, es importante darse cuenta, quien anda mirando efectivamente, ay, ¿por qué no hicieron esto y por qué no hicieron lo otro? Generalmente es porque tiene un problema profundo en su alma y no quiere ver su alma y entonces quiere mandar la atención hacia las acciones de los otros, pero no hacia sus propias acciones. Jesús por eso lo dice con claridad, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los van a tener. Siempre tenemos la oportunidad de ayudar a los pobres. Cuando una persona dice, ay, ¿por qué no hacen esto? Hoy, ¿cómo he ayudado yo? ¿Cómo? ¿Cómo he ayudado yo a un pobre? ¿Cómo he solucionado yo el problema del hambre de una persona? Yo. ¿Qué es lo que he hecho yo? Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Nos cuenta el Evangelio que la multitud de judíos se entera de que Jesús está ahí y van a verlo. Y van a verlo porque estaban expectantes, efectivamente, recuerda cómo hemos quedado el día sábado en nuestra lectura, expectantes de si Jesús iba a llegar a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, 6 días antes se va a Betania, y los judíos van a seguirlo para aprovechar además de ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado. Y los sumos sacerdotes, que recuerda, ya han decidido
matar a Jesús, ahora están pensando en matar a Lázaro. Qué profunda ceguera, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Oye, pero date cuenta, este hombre ha resucitado a uno. Ha resucitado a uno que estaba muerto. Bueno, habrá que matarlo también. Habrá que matarlo, ¿por qué? Porque no podemos admitir que Él es el Mesías. Eso no lo podemos admitir, no lo podemos aceptar de ningún modo. Y entonces si es necesario matarlo a Él, lo matamos. Y si es necesario matar a Lázaro, también. Qué bonito elevar hoy día, en este lunes santo, nuestra oración al Señor y pedirle, Señor, no dejes que yo sea ciego. No dejes que sea tan ciego. Que me dé cuenta con cuánta facilidad mis juicios pueden caer precipitadamente en un absurdo y en un absurdo completo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.